Esta es una historia real sobre un hombre común con una vida aparentemente insignificante que murió de manera tan misteriosa como su legado. 2 notas crípticas encontradas en sus bolsillos, llenas de símbolos, letras y números que hasta hoy, más de 2 décadas después, nadie ha podido descifrar. Un mensaje de despedida, un código para encontrar a su asesino o un rompecabezas destinado a nunca ser resuelto. Bienvenidos a Escena del Crimen. Hoy te invitamos a entrar en uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente, el enigma sin resolver de Ricky McCormick. Y al final de este episodio, tú decidirás, ¿era un genio encubierto o fue asesinado por saber demasiado? Ricky McCormick nació en 1958 y vivía en St. Louis, Missouri. Su vida fue, para muchos, la de un ciudadano marginal. No terminó la escuela secundaria, tenía problemas crónicos de salud, incluyendo enfermedades cardíacas y mentales no diagnosticadas formalmente, y sobrevivía realizando trabajos esporádicos. Su familia lo describe como un hombre reservado, con dificultades para la lectura y la escritura. No era un criminal, pero tenía antecedentes menores y había estado en prisión por delitos sin violencia. Nadie en su entorno imaginaba que su muerte terminaría vinculada con uno de los acertijos más desconcertantes del FBI. El 30 de junio de 1999, su cuerpo fue encontrado en un campo de maíz en el condado de St. Charles, a unos 30 kilómetros de su hogar. Estaba en avanzado estado de descomposición, lo que sugería que había muerto varios días antes. No había signos evidentes de violencia ni heridas externas. Tampoco se encontraron armas ni drogas. El lugar donde fue hallado era una zona remota, sin cámaras ni testigos. Un sitio al que, según su familia, Ricky no podía haber llegado solo, ya que no tenía coche ni sabía conducir. Pero lo que realmente convirtió su muerte en un misterio fueron los objetos que llevaba consigo. En sus bolsillos, la policía encontró 2 notas escritas a mano, completamente codificadas. Eran hojas arrugadas llenas de letras mayúsculas aparentemente aleatorias, números intercalados y símbolos sin sentido aparente. Algo como WLD, NCN, AGLIR, WTT, PNS 74X. No había nombres, fechas o palabras reconocibles. Para los investigadores, estas notas se convirtieron en el corazón de un enigma. Eran pistas sobre su muerte, una especie de diario cifrado o simplemente garabatos sin sentido. El caso fue catalogado como muerte sospechosa, pero sin pruebas claras de asesinato ni testigos. No se abrió una investigación criminal formal. El cuerpo fue enterrado y el expediente se mantuvo casi en secreto durante más de una década. Fue recién en 2011 cuando el FBI decidió hacer públicas las notas y solicitó ayuda ciudadana para descifrarlas, que el caso volvió a la atención pública. La respuesta fue inmediata. Miles de aficionados a los códigos, criptógrafos profesionales, exmilitares, lingüistas e incluso niños intentaron descifrar los papeles. Ninguno lo logró. El FBI confirmó que su propia unidad de criptoanálisis y criptografía, una de las más avanzadas del mundo, había sido incapaz de interpretar las notas. Y eso, en lugar de resolver el caso, lo volvió aún más misterioso. ¿Cómo alguien con las limitaciones intelectuales que se le atribuían a Ricky McCormick pudo haber escrito algo tan complejo que ni los expertos podían comprender? Su familia, por su parte, reaccionó con sorpresa y escepticismo. Aseguraron que Ricky apenas sabía escribir su nombre y que jamás había mostrado interés ni habilidad para crear códigos. Una prima cercana declaró: «Nos sorprendió que dijeran que él escribió eso.
Ricky no era capaz de eso, ni siquiera podía deletrear correctamente. Sin embargo, algunos amigos y conocidos relataron que Ricky solía escribir notas extrañas, frases que solo él entendía y que las guardaba en su bolsillo como si fueran importantes. Era parte de su comportamiento excéntrico, dijeron. La duda entonces creció. ¿Escribió él esas notas? ¿O fueron colocadas allí por alguien más después de su muerte como una forma de ocultar un mensaje? ¿Y si el mensaje estaba dirigido a alguien más que entendía ese código? Algunos teóricos sostienen que las notas podrían contener detalles sobre un crimen, nombres de personas peligrosas o incluso instrucciones para encontrar algo oculto. Otros creen que se trata de un lenguaje inventado por Ricky como forma de lidiar con su mundo interior, marcado por la confusión y el aislamiento. Otra pieza inquietante del rompecabezas es el hecho de que Ricky había sido visto por última vez saliendo de un centro médico. Había acudido al hospital por problemas respiratorios y, según registros, abandonó el edificio por su cuenta. Nadie lo volvió a ver vivo. 5 días después, apareció muerto. No llevaba identificación, pero fue reconocido por sus huellas digitales. Lo que desconcierta a muchos es que la policía tardó semanas en informar a la familia sobre las notas encontradas y no se explicó por qué se mantuvo el caso en secreto durante tanto tiempo. Con el paso de los años, el caso de Ricky McCormick se convirtió en una especie de leyenda en la comunidad de criptógrafos y amantes del true crime. Foros de internet, canales de YouTube, programas de televisión y documentales han intentado dar sentido a las notas. Algunos proponen que son abreviaturas fonéticas de palabras comunes en inglés, otros que se trata de un código militar o incluso un lenguaje inventado basado en símbolos fonéticos o fonemas. Hasta ahora, ninguna teoría ha sido validada. El FBI aún mantiene las notas en su archivo de casos abiertos. En su sitio oficial, describen el caso como uno de los códigos más desconcertantes jamás encontrados y admiten que podrían contener la clave para resolver la muerte de McCormick, pero también reconocen que podrían no tener sentido alguno y ser solo producto de una mente perturbada en sus últimos días. Esta ambigüedad, esta imposibilidad de saber con certeza, es lo que hace que el caso sea tan inquietante. Pero la pregunta que debes hacerte es, si las notas no significan nada, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de escribirlas tan cuidadosamente y llevarlas consigo? Y si sí significan algo, ¿quién más conocía ese código? ¿Estaba Ricky huyendo de alguien? ¿Intentaba dejar una pista? ¿O simplemente era un hombre solo, dejando atrás su confuso testamento secreto? En los próximos bloques te mostraremos lo que pocos conocen: testimonios ocultos, incoherencias en la versión oficial y nuevas teorías que podrían cambiar todo lo que crees sobre este caso. Porque tal vez la clave no está en las notas, sino en lo que no se dijo nunca. El cuerpo de Ricky McCormick fue descubierto en un terreno alejado bajo el calor sofocante del verano de Missouri. La fecha exacta en la que murió nunca pudo determinarse con certeza. Lo que sí se sabe es que llevaba al menos 5 días expuesto a los elementos. No había señales de violencia directa en el cadáver, ni heridas visibles, ni rastros de lucha. Y aún así algo no cuadraba. Su cuerpo no tenía signos de trauma, pero tampoco presentaba señales claras de muerte natural. En otras palabras, Ricky McCormick estaba muerto, pero nadie sabía por qué. La zona donde fue hallado era un campo aislado, propiedad privada, sin senderos peatonales ni caminos directos. Para llegar allí se necesitaba un vehículo o cruzar kilómetros de terreno agreste. Los investigadores se preguntaron de inmediato: ¿cómo llegó hasta allí un hombre sin auto, sin dinero para el transporte público y con problemas de salud crónicos que le impedían caminar largas distancias?
Ninguno de sus familiares ni amigos había escuchado que tuviera planes de viajar. Nadie sabía por qué se alejaría tanto de su barrio y, sobre todo, nadie sabía con quién se había encontrado. La investigación inicial estuvo llena de omisiones. Aunque el cuerpo fue hallado el 30 de junio, la familia no fue informada hasta días después. No se realizó una autopsia completa y muchas de las pruebas físicas, ropa, papeles, huellas, no fueron preservadas adecuadamente. Esto sería clave más adelante, cuando el FBI decidiera reabrir el caso, pero para entonces gran parte de la evidencia ya se había perdido. Las 2 notas codificadas fueron enviadas a la unidad de criptoanálisis del FBI. Era común que la agencia ayudara en casos donde aparecían mensajes cifrados, pero lo que encontraron en los papeles de Ricky era diferente. No se trataba de un código común, como el cifrado César o claves simples de sustitución. Tampoco era un idioma extranjero, ni un mensaje escrito al revés. Era algo nuevo, un patrón que parecía tener lógica interna, pero que desafiaba toda interpretación conocida. El contenido exacto de las notas nunca fue completamente divulgado, pero fragmentos liberados al público incluían líneas como UNALPNT Plus o BRPSE N Alon 6 Moon y DXL XN0 XNRLB QQQ. No tenían puntuación ni estructura gramatical aparente. Algunos expertos sugirieron que se trataba de una especie de taquigrafía personal. Otros pensaban que las letras podían representar fonemas o incluso movimientos físicos. La teoría más perturbadora fue propuesta por un criptógrafo retirado del ejército. ¿Y si Ricky había sido entrenado para usar códigos de comunicación en prisión o por alguna organización clandestina? ¿Y si, en realidad, estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que su apariencia dejaba entrever? Pero si Ricky llevaba consigo un mensaje cifrado, entonces la siguiente pregunta lógica era: ¿a quién iba dirigido? ¿A sus asesinos? ¿A la policía? ¿O a alguien que jamás se presentó a reclamarlo? Nadie en su círculo íntimo conocía a alguien que pudiera entender esas notas. Nadie había oído hablar de un socio secreto, de una red criminal o de una conspiración. Ricky, para todos los efectos, era un hombre solitario, introvertido y sin contactos relevantes. Sin embargo, los investigadores encontraron algo curioso. En las semanas previas a su muerte, Ricky había estado visitando una estación de servicio al sur de San Luis varias veces por semana. Era una zona conocida por el tráfico de sustancias ilegales. Según algunos empleados del lugar, Ricky a veces parecía nervioso, como si estuviera esperando a alguien. Otras veces tomaba notas frenéticamente en trozos de papel que luego rompía. ¿Estaba involucrado en actividades clandestinas? ¿O simplemente buscaba algo que su mente perturbada no podía expresar? Un testimonio clave vino de un ex compañero de celda que pidió permanecer en el anonimato. Afirmó que Ricky solía garabatear mensajes que parecían sin sentido, pero que él leía como si fueran instrucciones claras. Decía que tenía un sistema, como un código, que solo él entendía. Incluso aseguró que Ricky temía por su vida en las semanas previas a salir de prisión. Esta declaración, aunque no verificada, dio un nuevo giro al caso. ¿Fue silenciado porque sabía algo? Algunos expertos señalaron características compatibles con esquizofrenia paranoide o trastornos del espectro autista. Esto podría explicar su necesidad de crear un lenguaje propio, su comportamiento errático y su tendencia al aislamiento. Pero también habría otra posibilidad. ¿Y si las notas no tenían ningún sentido para nadie más, porque estaban destinadas solo a él? No obstante, había detalles que no cuadraban. ¿Por qué llevar 2 hojas completas con mensajes codificados? ¿Por qué conservarlas justo antes de morir?
¿Por qué nunca compartir con nadie ni siquiera una pista sobre lo que significaban? Es posible que McCormick sintiera que estaba siendo perseguido o que tenía una información que necesitaba proteger. Algunos piensan que tal vez se trataba de instrucciones para encontrar algo o a alguien. A medida que el caso fue ganando atención pública, también comenzaron a surgir hipótesis menos convencionales. Una de ellas sugiere que Ricky fue víctima de un experimento mental o proyecto encubierto. En las décadas anteriores, se conocieron operaciones secretas en EUU, donde ciudadanos eran usados para pruebas de control mental, sin su consentimiento. ¿Pudo Ricky haber sido uno de esos casos? ¿Las notas eran un remanente de algo que intentaron implantar en su memoria? Otra teoría, más simple pero igual de perturbadora, es que Ricky fue asesinado por personas que sabían del contenido de esas notas, que el código era la clave de una actividad criminal más grande y que, al dejarlo escrito, firmó su sentencia de muerte. El hecho de que nunca se haya podido determinar la causa oficial de su fallecimiento deja espacio para esta hipótesis. ¿Y si fue envenenado, asfixiado? O tal vez su muerte fue provocada por una combinación de medicamentos que no pudieron detectarse debido a la descomposición avanzada. Y sin embargo, en medio de todas estas suposiciones, hay algo que permanece constante: el silencio de las autoridades. El FBI ha insistido en que el caso sigue abierto, pero nunca ha ofrecido una actualización significativa. Los informes forenses no están disponibles públicamente y los intentos de acceder al expediente completo han sido rechazados bajo la excusa de seguridad nacional. Esto ha llevado a muchos a creer que hay algo más profundo detrás del caso, algo que el público no debe saber. ¿Y tú? ¿Qué crees que dicen esas notas? ¿Un mensaje personal? ¿Un secreto criminal? ¿O tal vez la confesión de un hombre atrapado en su propia mente? A medida que las investigaciones continuaban y las notas crípticas seguían sin descifrarse, la policía y el FBI comenzaron a indagar en el entorno de Ricky McCormick. Aunque al principio todo parecía apuntar a un caso sin testigos ni sospechosos claros, surgieron figuras que, al ser examinadas más de cerca, revelaban motivos, oportunidades y, sobre todo, contradicciones inquietantes. El primer nombre que apareció fue el de Dennis Jackson, un antiguo compañero de trabajo de Ricky en una estación de servicio en el norte de San Luis. Según los registros, ambos trabajaron juntos por varios meses antes de que Ricky fuera despedido por ausentismo. Dennis había sido condenado previamente por delitos menores relacionados con drogas y era conocido por tener vínculos con círculos criminales locales. Lo más curioso es que, en varias ocasiones, fue visto discutiendo acaloradamente con Ricky fuera del horario de trabajo. Cuando fue interrogado, Jackson negó cualquier problema con McCormick, asegurando que era un tipo raro pero inofensivo. Sin embargo, varios testigos aseguraron haberlos visto discutir sobre dinero y cosas que Ricky sabía y no debía decir. Esto levantó una de las primeras grandes sospechas. ¿Sabía Ricky algo que lo ponía en peligro? ¿Y Denise tenía miedo de que hablara? Otro personaje que captó la atención de los investigadores fue Gloria Fields, la madre del hijo menor de Ricky. A pesar de que su relación había terminado años antes, mantenían un contacto intermitente. Gloria fue una de las últimas personas con las que Ricky habló antes de su desaparición. En una conversación telefónica registrada el 20 de junio, McCormick le mencionó que tenía que desaparecer por un tiempo y que las cosas se estaban poniendo feas. Gloria no tomó en serio esas palabras en ese momento, pero tras su muerte se convirtió en una de las pistas más intrigantes. Cuando fue interrogada, Gloria pareció genuinamente afectada por la muerte de Ricky. No obstante,
Al revisar sus llamadas posteriores al fallecimiento, se encontró que había contactado a 2 personas conocidas por operar redes ilegales de apuestas en la ciudad. ¿Simple coincidencia? ¿O estaba conectada, de alguna forma, al mundo peligroso en el que Ricky pudo haberse involucrado? Luego estaba Charles Chas Washington, un hombre con múltiples alias y una reputación dudosa. Según algunos informes, McCormick fue visto con él pocos días antes de su muerte. Washington, quien ya había sido investigado por tráfico de armas, negó conocerlo. Pero una llamada interceptada por la policía en una investigación separada reveló que se refería a Ricky como el tipo del código. ¿Qué sabía Washington sobre las notas? ¿Por qué mentir sobre conocerlo? Pero el caso tomó un giro aún más extraño cuando la hermana de Ricky, Bernetta, confesó que semanas antes de su muerte, él había empezado a actuar de manera extraña. Decía que alguien lo seguía, que no podía dormir, que estaba escribiendo algo para protegerse. Incluso mencionó que había escondido un cuaderno en la casa de su madre, cuaderno que nunca fue encontrado. Según Bernetta, Ricky nunca había mostrado paranoia antes. No era alguien que se inventara cosas. Si decía que lo seguían, yo le creía, afirmó. Todo esto abrió la puerta a una posibilidad más oscura. Que Ricky supiera algo, estuviera tratando de dejarlo por escrito en su código personal, y que eso, justamente, fuera lo que provocó su muerte. En medio de estos indicios, surgieron teorías sobre la posibilidad de que Ricky hubiese estado trabajando, voluntaria o involuntariamente, para alguien. Algunas fuentes anónimas hablaron de una red de tráfico que utilizaba personas con bajo perfil, como Ricky, para hacer entregas o pasar información. Las notas podrían haber sido instrucciones o registros. Si eso era cierto, entonces alguien muy poderoso podría haber querido asegurarse de que nunca hablara. Pero también existía otra teoría, mucho más personal y silenciosa. La familia, aunque públicamente siempre se mostraron como víctimas del misterio, algunos detalles menores comenzaron a generar preguntas. Por ejemplo, el hecho de que varios miembros de la familia sabían que Ricky escribía en códigos y nunca lo mencionaron hasta que las notas se hicieron públicas. O que nadie en su entorno reportó su desaparición durante los días en que estuvo muerto. ¿Realmente no sabían dónde estaba o preferían no involucrarse? Las autoridades, conscientes de estas inconsistencias, comenzaron a investigar más profundamente a la familia, pero pronto se toparon con un muro. Las entrevistas posteriores se tornaron evasivas. Muchos se negaban a hablar. Algunos incluso cambiaron de número telefónico o se mudaron. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿O simplemente hartazgo por ser asociados con un caso sin salida? Y por si fuera poco, la comunidad empezó a especular. En los foros online dedicados a resolver el caso, surgieron decenas de hipótesis. Una de las más populares sugería que Ricky había descubierto algo mientras trabajaba en la estación de servicio, quizás relacionado con lavado de dinero o contrabando, y que al escribirlo en su código secreto selló su destino. Otra teoría aseguraba que Ricky tenía una doble vida, que no era tan ingenuo ni aislado como parecía, y que mantenía vínculos con organizaciones clandestinas. También estaba la hipótesis del encubrimiento, que su muerte había sido encubierta desde el principio. El hecho de que no se hiciera una autopsia completa, que el caso permaneciera inactivo durante años y que el FBI solo se interesara cuando las notas salieron a la luz, hizo pensar que alguien quería mantener todo en la sombra. Entonces, si tuvieras que elegir, ¿a quién señalarías como sospechoso? ¿A Denise, el excompañero de trabajo con conexiones peligrosas? ¿A Gloria, la expareja con vínculos cuestionables? ¿A Washington, el criminal que lo llamaba el del código? ¿O acaso a alguien de su propia familia? El misterio de Ricky McCormick no es solo un crimen sin resolver.
Es un espejo de lo que sucede cuando los límites entre lo personal, lo criminal y lo mental se desdibujan. Un caso donde todos parecen tener algo que esconder y donde cada respuesta genera más preguntas. Cuando el cuerpo de Ricky McCormick fue encontrado en el campo de maíz, la reacción inicial de las autoridades locales fue rutinaria. No había signos evidentes de violencia, no se encontraron armas ni testigos. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, y aunque el escenario era extraño, no había indicios de un crimen directo. El caso fue archivado como muerte sospechosa, pero esa etiqueta escondía una verdad inquietante. Nadie sabía realmente cómo ni por qué había muerto. La investigación comenzó con la revisión de los últimos movimientos conocidos de Ricky. Se sabía que había asistido a una cita médica pocos días antes de su desaparición. Tenía problemas respiratorios crónicos y los doctores del centro de salud lo habían visto nervioso, desorientado, como si temiera algo. Salió del hospital por su cuenta, caminando sin rumbo claro. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. El departamento del sheriff del condado de St. Charles fue el primero en llegar a la escena del hallazgo. Un granjero local había notado un olor extraño y al investigar encontró el cuerpo entre el maíz. Lo que los oficiales vieron no parecía apuntar a un crimen típico. No había sangre, ni señales de arrastre, ni lucha, pero algo no cuadraba. Los bolsillos de Ricky contenían 2 papeles extraños, llenos de letras y números. Los agentes los guardaron como evidencia, sin imaginar que se convertirían en el eje del caso. En lugar de enviar las notas inmediatamente al laboratorio forense o a un equipo de criptografía, las guardaron en un archivo durante años. Nadie las analizó en profundidad. Este fue el primer gran error de la investigación, no comprender la importancia de esas notas desde el principio. Solo cuando el FBI reabrió el caso más de una década después, los documentos fueron revelados al público, desatando una ola de teorías. Pero en esos primeros días, la atención se centró en rastrear los movimientos de Ricky. Se revisaron cámaras de seguridad de comercios cercanos, pero ninguna mostró al hombre en las horas previas a su muerte. La policía interrogó a vecinos y conocidos. Algunos dijeron haberlo visto actuar con miedo, mirando constantemente sobre su hombro. Otros afirmaron que estaba metido en algo raro, pero sin pruebas, todo quedó en rumores. La familia colaboró con la investigación, aunque con reservas. Algunos de ellos desconfiaban de la policía, otros tenían antecedentes penales y evitaban todo contacto con las autoridades. Las entrevistas fueron breves y muchas veces contradictorias. Algunos decían que Ricky estaba deprimido, otros que planeaba mudarse. Algunos hablaban de un cuaderno secreto, otros lo negaban. Esta falta de coherencia hizo que los investigadores empezaran a considerar una hipótesis. ¿Estaba la familia ocultando algo? En paralelo, se realizó una autopsia superficial. El cuerpo ya estaba deteriorado, lo que dificultó las conclusiones. No se encontraron heridas internas o externas. No había signos de envenenamiento, pero no se hicieron pruebas toxicológicas exhaustivas. Este fue el segundo gran error: asumir que no había crimen sin realizar todos los análisis posibles. Al día de hoy, aún no se sabe si Ricky fue envenenado, asfixiado o si simplemente su corazón dejó de funcionar. Una línea de investigación sugería que Ricky podría haber muerto por causas naturales en un lugar diferente, y luego alguien transportó su cuerpo hasta el campo. Pero no se encontraron huellas de neumáticos, ni señales de que el cuerpo hubiera sido movido. Aún así, los detectives sabían que él no podía haber llegado hasta allí por sus propios medios. Esto alimentó la teoría de que alguien lo dejó allí a propósito. ¿Por qué? ¿Para ocultar un crimen o para lanzar un mensaje cifrado? Durante los meses siguientes, el caso se enfrió.
No hubo nuevos testigos, ni pistas claras. El teléfono de Ricky no fue recuperado. Su último recibo bancario mostraba un retiro menor de efectivo. No se encontró evidencia digital que indicara contacto con personas sospechosas. Para los detectives, era como si Ricky hubiera salido un día y simplemente dejado de existir. Nadie entendía por qué. Cuando el FBI tomó el control del caso, varios años más tarde, lo primero que hicieron fue enviar las notas a su unidad de criptoanálisis y criptografía. El resultado fue frustrante. A pesar de aplicar todos los métodos conocidos, análisis de frecuencias, sustitución de caracteres, modelos estadísticos, no pudieron romper el código. Las notas no coincidían con ningún sistema conocido. Parecían tener una lógica interna, pero no había patrón detectable. Era como si alguien hubiese inventado un idioma completamente nuevo. Los expertos del FBI llegaron a una conclusión inquietante. Las notas podían no tener sentido alguno. Podrían ser el producto de una mente alterada, de una psicosis o simplemente un juego personal. Pero también reconocieron otra posibilidad, que el código fuese tan personalizado, tan único, que solo alguien con la clave mental de Ricky podría descifrarlo. Si esto fuera cierto, las notas eran un callejón sin salida. Sin embargo, las notas contenían repeticiones, bloques similares y signos que parecían separadores. Esto sugería estructura, no azar. Algunos fragmentos parecían tener ritmo, como si fueran frases cortadas. CWLD, NCN, Agnir, WT. Pero, sin contexto, todo era especulación. Los intentos del FBI por contactar criptógrafos externos no dieron resultados. Años más tarde, cuando se hizo público el contenido, Internet explotó en teorías. La falta de una narrativa clara llevó a errores adicionales. La policía local se centró demasiado en la hipótesis de muerte natural. El FBI, al asumir que las notas eran la clave, descuidó otras posibilidades. No se investigaron lo suficiente las conexiones de Ricky con círculos delictivos, ni se revisaron en profundidad los vínculos familiares. Una pista importante fue ignorada durante mucho tiempo. Un automóvil blanco sin placas, visto cerca del campo donde fue hallado el cuerpo, por dos testigos anónimos. Dijeron que vieron a un hombre dejar algo en el maizal y alejarse. Nunca se tomó declaración oficial. Cuando el FBI intentó localizar a los testigos, años después, ya no vivían en la zona. Otro posible error crítico. La frustración de los investigadores creció. Había demasiadas piezas, pero ninguna encajaba del todo. Un cuerpo sin causa de muerte clara, notas imposibles de traducir, testimonios vagos, sospechosos con coartadas débiles pero sin pruebas concretas. Era como si todo estuviera diseñado para no ser comprendido. Incluso se barajó la posibilidad de que Ricky hubiera sido víctima de un grupo especializado en desaparecer personas, que su muerte formara parte de algo más grande, tal vez relacionado con tráfico humano, redes de drogas o espionaje local. Pero sin pruebas tangibles, todo eso quedó archivado bajo la etiqueta de teorías sin fundamento. Y así, una investigación que empezó con una muerte silenciosa en un campo de maíz se convirtió en un enigma nacional. No por lo que se sabía, sino por lo que jamás pudo confirmarse. Durante años, el caso McCormick permaneció dormido, como un expediente más acumulando polvo en los archivos del FBI. Las notas encriptadas seguían sin explicación. Los sospechosos se habían dispersado y las teorías se multiplicaban sin freno. Pero algo cambió en 2012, cuando un analista de casos fríos de la Unidad de Delitos Complejos del FBI, frustrado por la falta de avances, decidió hacer algo inusual: revisar desde cero todo el expediente, buscando incoherencias no en las pistas, sino en el proceso mismo de investigación.
Y fue entonces cuando encontró algo que hasta ese momento había pasado desapercibido, una discrepancia en las fechas registradas por los distintos departamentos. Según los informes originales, el cuerpo fue encontrado el 30 de junio de 1999. Sin embargo, el primer aviso de desaparición hecho por un familiar, específicamente su madre, Frankie McCormick, está registrado el 25 de junio. ¿Cómo pudo denunciar su desaparición 5 días antes de que fuera oficialmente hallado muerto? ¿Había un error de digitación? ¿O alguien sabía más de lo que estaba diciendo? El analista rastreó las llamadas de la familia. Descubrió que Frankie había hecho 2 llamadas al número de emergencias en los días anteriores a la aparición del cuerpo. En una de ellas mencionó que Ricky estaba en peligro y que lo estaban buscando, pero nunca se registró una denuncia formal, solo una advertencia confusa. ¿Por qué no había seguimiento? ¿Por qué se omitieron estas llamadas del informe principal? Cuando el FBI reanalizó la cronología con esta nueva información, surgió otra anomalía. Una llamada anónima fue recibida el 28 de junio, indicando que un hombre sin vida yacía en un campo del condado de St. Charles. La llamada nunca fue vinculada a McCormick, porque en ese momento no había nadie reportado como desaparecido que coincidiera con su descripción. Pero ahora, con el nuevo contexto, todo apuntaba a que esa llamada había sido una advertencia anticipada. Este descubrimiento cambió la narrativa. Si alguien había reportado el cadáver antes de que fuera encontrado oficialmente, ¿por qué se ignoró esa pista? ¿Quién hizo esa llamada? ¿Y cómo sabía dónde estaba el cuerpo? Paralelamente, una pista olvidada volvió a cobrar relevancia. Años atrás, durante la revisión de la ropa de Ricky, un técnico forense había anotado un detalle menor. Una mancha azul oscuro en el borde de su camiseta que no coincidía con sangre ni suciedad del campo. No se había dado importancia porque el cuerpo ya estaba degradado. Pero ahora, bajo una nueva tecnología de análisis químico, se reveló que la sustancia era tinta de bolígrafo diluida con sudor. Una tinta muy específica utilizada en bolígrafos industriales de ciertas empresas de mensajería. ¿Y si alguien había escrito las notas? ¿Y si no las escribió Ricky? El FBI comenzó a investigar compañías de transporte con actividad cerca del campo donde fue hallado. Una en particular llamó la atención: STL Quick Freight, ubicada a menos de 5 kilómetros del lugar. Un ex empleado de esa compañía, al ser interrogado, confesó que uno de sus colegas solía hablar de un tipo raro que escribía cosas raras en papeles. Al describirlo, coincidía con Ricky, pero nadie pudo confirmar si trabajaba allí o si simplemente merodeaba el lugar. La teoría de que Ricky estaba vinculado con algún tipo de red ilegal comenzó a tomar fuerza de nuevo, sobre todo porque entre los registros bancarios tardíamente analizados se encontró una transferencia de $2,000 a su nombre, realizada desde una cuenta desconocida 2 semanas antes de su muerte. La transacción fue hecha desde un cibercafé con IP en Kansas City. El FBI rastreó la cuenta hasta un nombre falso utilizado en otros fraudes menores, pero nunca dio con el responsable. ¿Quién le mandó ese dinero? ¿Por qué? ¿Estaba siendo pagado por algo que hizo o por algo que debía hacer? A estas alturas, la idea de que las notas fueran solo un desvarío mental perdía fuerza. El nivel de detalle, la estructura interna, la aparición de patrones repetitivos, todo sugería que había una lógica detrás. Una nueva hipótesis surgió: que las notas eran instrucciones, posiblemente de rutas, entregas o algún tipo de transacción que Ricky debía ejecutar. Y luego apareció otro dato inquietante: un archivo cerrado del Departamento de Policía de St. Louis, relacionado con un operativo antidrogas en 1998, mencionaba de pasada a un Ricky M. como informante no oficial. El archivo estaba sellado por motivos de seguridad,
Pero al cruzar los datos con otros casos abiertos, parecía que Ricky había colaborado voluntariamente o bajo presión en al menos 2 investigaciones. Y si las notas eran copias de información que él había recibido o recopilado para esos casos, ¿y si alguien descubrió que hablaba demasiado? Mientras tanto, las filtraciones a la prensa empezaron a causar tensión en el FBI. Alguien dentro de la agencia había compartido parte del contenido del nuevo análisis con un periodista local que publicó un artículo titulado El Código McCormick, mensajes secretos del crimen organizado. La historia desató una nueva ola de teorías. Desde un supuesto vínculo con redes de narcotráfico del Medio Oeste hasta posibles conexiones con contrabando de armas o incluso espionaje doméstico. Presionado por la opinión pública, el FBI admitió en rueda de prensa que el caso seguía activo y que nuevas líneas de investigación están siendo evaluadas. Pero no ofrecieron detalles. No hablaron de la mancha de tinta, ni de la transferencia bancaria, ni de la misteriosa llamada previa al hallazgo. Estaban ocultando algo, o simplemente no querían entorpecer una investigación que por fin parecía moverse. El público, sin embargo, no esperó. Las redes sociales y foros de criptografía online se inundaron de nuevas teorías. Algunos analizaron la posible relación de las letras y números con coordenadas geográficas. Otros afirmaron que las notas coincidían con patrones de distribución usados por bandas criminales para mover droga entre ciudades. Hubo incluso quienes creyeron que Ricky había inventado un nuevo idioma. Pero una hipótesis cobró fuerza sobre todas: que Ricky había sido asesinado por saber demasiado y que las notas eran su forma de dejar una advertencia o legado. Un último intento desesperado por inmortalizar lo que no podía decir en voz alta. Tal vez creyó que alguien más entendería el mensaje. Tal vez nunca pensó que sería encontrado. Y justo cuando parecía que el caso alcanzaba su máxima tensión, una nueva revelación cambió todo una vez más. Pero eso solo será revelado en el último bloque. Durante más de 2 décadas, el caso de Ricky McCormick ha flotado entre el olvido y la obsesión pública. Para algunos, se trata de un simple misterio sin resolver. Para otros, es una advertencia velada sobre todo lo que el sistema no quiere que sepas. Pero en esta última etapa de nuestra investigación, una revelación inesperada transformó el caso en algo más profundo, más inquietante y más personal. Meses después de que el FBI reactivara la investigación y nuevas pistas salieran a la luz, un documento clasificado del año 2000 fue desarchivado gracias a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Se trataba de un memorándum interno de la Oficina de Criptoanálisis, que contenía una evaluación confidencial sobre las notas halladas en los bolsillos de McCormick. Lo sorprendente no fue solo el contenido, sino lo que el documento confirmaba. El FBI sabía desde el principio que las notas contenían un patrón reconocible, pero decidieron ocultarlo. Según el documento, las notas estaban compuestas por una estructura llamada criptografía autogenerada, un sistema donde el autor inventa su propio código usando asociaciones personales, abreviaciones fonéticas y símbolos. El informe indicaba que el patrón repetitivo y la ubicación estratégica de ciertos caracteres sugiere una clave, posiblemente relacionada con direcciones o coordenadas. En otras palabras, las notas probablemente sí significaban algo, y el FBI prefirió mantenerlo en secreto. ¿Por qué? ¿Qué había en esas notas que justificaba una decisión tan drástica? ¿Por qué ocultar durante años que se había avanzado en su descifrado? Cuando esta información se filtró a la prensa, se desató una tormenta mediática. Por primera vez, la narrativa oficial quedaba en entredicho. El FBI tuvo que admitir que las notas eran
más complejas de lo inicialmente supuesto, y que su interpretación completa aún estaba en proceso. Esto alimentó la teoría de que Ricky había estado involucrado en algo sensible para el gobierno, quizás como informante o como víctima colateral de un operativo mayor. Pero entonces surgió un nuevo elemento que sacudió aún más la investigación. Una llamada anónima fue recibida por un periodista independiente de St. Louis que había estado siguiendo el caso por años. La voz del otro lado del teléfono dijo solo una frase: busquen en el archivo 17B del psiquiátrico de Forest Park. La llamada se cortó de inmediato. El periodista, intrigado, investigó y descubrió que en ese hospital psiquiátrico, Ricky McCormick había sido internado brevemente en 1992 bajo observación tras una crisis psicótica. El archivo 17B revelaba que durante su internamiento, Ricky había mostrado una conducta obsesiva. Pasaba horas escribiendo en papeles que luego rompía, murmuraba palabras en secuencia repetitiva y decía cosas como «me están escuchando» y «tengo que escribirlo para que ellos no lo usen en mi contra». En ese archivo, los médicos concluyeron que Ricky sufría de un trastorno esquizoafectivo, con episodios paranoides y delirios estructurados. Pero también notaron algo que no cuadraba con esa etiqueta. Sus notas, aunque ininteligibles para ellos, seguían un patrón lógico y constante. ¿Y si su aparente enfermedad mental no era del todo una alucinación? ¿Y si lo que consideraron como delirio era, en realidad, un mecanismo de defensa? ¿Una forma de comunicar algo sin ser comprendido por quienes lo vigilaban? Con esta información, los investigadores volvieron a estudiar las notas desde una perspectiva diferente. En lugar de tratar de romper el código desde afuera, intentaron reconstruir el pensamiento de Ricky, su forma de hablar, su lenguaje cotidiano, las palabras que usaba para describir el mundo. Un equipo de psicólogos forenses y lingüistas comenzó a trabajar en el análisis simbólico. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una línea de la nota 2, que hasta entonces había sido interpretada como NQT-RLD0SE, fue traducida como Not Real Dose, no dosis real. Esto cambió todo. ¿Qué significaba no dosis real? ¿Estaba hablando de medicamentos, de veneno? ¿O era una forma de decir que algo que debía afectarlo no lo hizo? La teoría más plausible fue que Ricky había descubierto que estaba siendo drogado, pero que la dosis administrada no era efectiva. O que había recibido una sustancia esperando un efecto que no ocurrió. Tal vez una advertencia o una confesión críptica. Sea como sea, el desciframiento parcial confirmó que el código no era un desvarío sin sentido. A medida que se revelaban más frases, emergía una narrativa sombría. Me fui, no era él, nadie escucha. Fragmentos dispersos que juntos daban la impresión de una mente acorralada, tratando de dejar un testamento cifrado. No para cualquiera, para alguien específico, alguien que entendería, y aquí viene la revelación más inquietante. El FBI recibió una carta sin remitente, con una fotocopia de una hoja adicional escrita en el mismo estilo que las notas de Ricky. En ella se leía: él no debió escribirlo, pagó el precio, nosotros seguimos observando. La caligrafía coincidía parcialmente con un sospechoso interrogado en 1999 y liberado por falta de pruebas, Charles Washington. Recordemos, Washington había sido vinculado a McCormick, aunque lo negó. Fue grabado refiriéndose a él como el del código. Y ahora todo indicaba que seguía vinculado al caso. Aunque la carta no era una confesión directa, su tono amenazante y el conocimiento del estilo de las notas no dejaban dudas. Washington sabía más de lo que admitió. Pero el FBI no pudo proceder judicialmente. La carta, al no ser firmada, no era admisible como prueba. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con Ricky McCormick? La verdad, como suele suceder en los casos más complejos, no se reduce a una sola teoría.
Lo que hoy podemos reconstruir a partir de todas las evidencias es lo siguiente. Ricky McCormick fue una figura inadvertida en una red más grande de personas que operaban en las sombras, posiblemente vinculadas a tráfico o información sensible. Durante años, desarrolló un método de escritura propio para protegerse, o al menos para dejar una pista. Fue presionado, tal vez utilizado como informante, tal vez como mensajero. Cuando ya no fue útil o cuando representó un riesgo, fue eliminado. Su cuerpo fue dejado en un lugar simbólico, lejos de todo, sin medios para llegar por sí mismo. Una forma de mostrar que no se suicidó, que no fue un accidente. Las notas eran su grito final, no para nosotros, para alguien específico. Tal vez para quien está viendo este video ahora. Porque si tú llegaste hasta aquí, significa que has estado jugando el mismo juego mental que jugó Ricky. Un juego en el que las reglas no están escritas, pero las consecuencias son reales. ¿Y tú? ¿Acertaste? ¿Quién crees que fue responsable de la muerte de Ricky McCormick? ¿Las notas escondían su salvación o su condena?